Nulidad de matrimonio, audiencia preliminar y de juicio. El día de hoy, y de forma breve, vamos a explicar la manera en que se desarrollan los juicios orales en materia familiar en el estado de Michoacán. Los juicios orales en materia familiar en el estado de Michoacán están regulados a partir del artículo 926 del Código Familiar. En el artículo 941 se estipulan las reglas de las audiencias. En el artículo 959, ¿cuáles son los procedimientos que se tramitan por la vía ordinaria? En el artículo 1000, ¿cuáles son los juicios que se tramitan por la vía especial? En el artículo 985, las reglas de la audiencia preliminar. Y el artículo 999, las reglas sobre la audiencia de juicio, y es lo que a continuación vamos a explicar. Por la vía ordinaria oral se tramitan los divorcios sin excepción de causa, las acciones de nulidad, la investigación de paternidad, la patria potestad respecto a la suspensión o a la pérdida de esta, y los que no tengan un trámite especial. Ahora explicaremos cuáles son las etapas del juicio ordinario oral. En las etapas del juicio ordinario oral, primero que nada tenemos la presentación de la demanda, la cual tiene que contener las características ordinarias de cualquier otra demanda en materia civil, tales como los hechos, el proemio, el fundamento legal, etcétera, etcétera. Posterior a la presentación de la demanda, tenemos tres supuestos. Primero, que se admita. Segundo, que se prevenga al actor para que subsane cualquier error dentro de 3 días hábiles, o se niega la presentación de la demanda. Posterior a ello, tenemos el emplazamiento, el cual se llevará a cabo en el domicilio del demandado. Después de ser emplazado el demandado, tiene 9 días hábiles para dar contestación a la demanda. Este término corre al día siguiente de la notificación. Posterior a ello, hay 4 supuestos sobre la contestación de demanda. Primero, que la parte demandada se allane. Segundo, que exista una contestación tal cual, pero sin reconvenir, y tendrá 3 días para que la parte demandada manifieste lo que a su interés legal convenga. De lo contrario, si hay una reconvención, se le dan 9 días. Y la cuarta opción es que se vaya en rebeldía, esto es, que no conteste en el término que señala la ley. Posterior a ello y previo a las etapas del juicio oral, tenemos una audiencia de mediación, donde se pretende que las partes lleguen a un común acuerdo. Si no se llega a un común acuerdo, tenemos la audiencia preliminar, de la cual más adelante hablaremos cuáles son las etapas de esta audiencia y que son las que nos interesan. Posterior a ello, tendremos la audiencia de juicio, que es donde se va a citar sentencia. Si la sentencia no es nuestro favor o queremos interponer algún tipo de recurso, tenemos la apelación, que se promueve dentro de los 9 días hábiles siguientes a la fecha de la sentencia. Y por último, tenemos el juicio de amparo. ¿Cuáles son las etapas de la audiencia preliminar? Comenzamos con la enunciación de la litis, que no es otra cosa más que la parte actora manifestando cuáles son sus pretensiones o la acción que está intentando promover frente al juzgado competente. Posterior a ello, tenemos la fase de mediación y conciliación, donde se hace una invitación a las partes para resolver su conflicto con alguna de las salidas alternas al procedimiento, como puede ser la mediación, conciliación o negociación. Posterior a ello, si hay un convenio, se hace una sanción del convenio. Si no, se continúa el procedimiento con la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Se hace una propuesta para que ya los hechos que están debidamente probados o que ya es por demás que se mencionen, se señalen como hechos no controvertidos y así el juicio continúe. Por ejemplo, si en nuestro escrito inicial de demanda ponemos como un hecho la fecha del matrimonio, sabemos que el acta de matrimonio se tiene por probado ese hecho, y este es un hecho no controvertido que se fijará como un acuerdo sobre este tipo de hechos no controvertidos. Posterior a ello, tenemos la admisión y declaración por las pruebas que se ofertan tanto por la parte actora como la demandada. Se continúa con la revisión sobre las medidas cautelares si las hubiera. Y continuamos con la citación para la audiencia de juicio. Las etapas de la audiencia de juicio se inician con la protesta de ley, que al igual que en la audiencia preliminar, se hace mención a las partes que deben conducirse con la verdad ante las autoridades judiciales.
Posterior a ello, se hace una segunda invitación a conciliación, si es que hay posibilidades. Hay que recordar que solamente en el juicio ordinario hay dos audiencias, que es la preliminar y la de juicio. Cuando son juicios especiales, nos saltamos directamente a esta audiencia de juicio. Posterior a ello, se recibirán los medios de prueba, así como la objeción de documentos. Se desahogan las pruebas en el orden que fueron ofertadas. Después de desahogados los medios probatorios, llegamos a la etapa de alegatos, que no son más que los argumentos finales que deben hacer las partes para producir una cierta convicción ante el juez. Posterior a ello, tenemos la sentencia, que debe de dictarse dentro de la misma audiencia, cosa que es un tanto imposible para el juez a consecuencia de dos supuestos. El primero es que el juez lleva un proyecto de sentencia previamente estructurado, y el otro es donde cita a las partes para una continuación de la audiencia de juicio únicamente para escuchar la sentencia. Y así es como actualmente se llevan los juicios orales en materia familiar en el estado de Michoacán. Gracias.